En este video hablaremos a detalle sobre el concepto del riesgo respecto de la materia de seguros, abarcando su definición, sus características, sus tipicidades, las conductas y tratamientos frente a este, su agravación y su configuración como elemento material en el contrato de seguro. Al escuchar la palabra riesgo, al ser un término muy amplio y algo ambiguo, podemos relacionarlo con diversas materias o áreas del conocimiento, por lo que precisaremos cuáles son los conceptos más cercanos o adaptables respecto de la materia de seguros. Al riesgo podemos configurarlo como una proximidad de un daño, como una combinación entre la probabilidad de un evento y las consecuencias del mismo, como un acontecimiento futuro, posible e incierto, de manera aleatoria y cuya materialización o siniestro causa un daño concreto, como la posibilidad de que ocurra una eventualidad económicamente desfavorable o como la posibilidad de ocurrir un evento al azar, futuro e incierto, que tenga consecuencias de daño que puedan crear una necesidad económica o que afecte el patrimonio. Desde un punto de vista más jurídico, tenemos la visión del maestro Vázquez del Mercado, el que nos menciona que el riesgo es el elemento esencial en todo contrato de seguro, consistente en la eventualidad de que se dé un acontecimiento futuro que puede ser incierto, o bien, siendo cierto, de plazo indeterminado. El acontecimiento no dependerá de la voluntad de los sujetos, por lo que puede o no suceder, y todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser objeto de un contrato de seguros. Respecto de lo anteriormente mencionado, en materia jurídica, podemos deducir que sin el riesgo no existe la figura del seguro, porque al faltar la posibilidad de que se produzca el evento, no puede existir el daño ni se puede pensar en una indemnización, y esta es la esencia del seguro. En este mismo orden de ideas, podemos definir al riesgo como un acontecimiento futuro que tiene posibilidades inciertas o aleatorias de que suceda y que al materializarse trae consigo una consecuencia concreta de daño económicamente desfavorable. Ahora hablaremos de las características del riesgo. La figura del riesgo debe ser determinable y precisa, señalando específicamente las particularidades del mismo, para que el contrato de seguro adquiera su verdadero sentido y no se preste a interpretaciones dudosas, debiendo reunir las siguientes características. Debe ser incierto, posible, concreto, lícito, fortuito y de contenido económico. Debe ser incierto o aleatorio, ya que en el riesgo siempre debe de existir una incertidumbre relativa, pues el tener conocimiento de su existencia real hace desaparecer la aleatoriedad, que es un principio básico del seguro. Esta incertidumbre debe considerarse no solo en si ocurrirá o no el suceso, ya que hay casos especiales donde tenemos la certeza del suceso, pero la incertidumbre surge sobre la ignorancia del cuándo pasará, como es el caso del seguro de vida. Debe ser posible, ya que debe existir la posibilidad de la materialización del riesgo, pero dicha posibilidad o probabilidad tiene dos limitantes. De un lado está la frecuencia y del otro la imposibilidad. La excesiva reiteración del riesgo y la materialización de dicho siniestro atenta contra el principio básico de aleatoriedad. Del mismo modo, la absoluta imposibilidad de que el riesgo se manifieste en siniestro resulta tan absurdo como la reiteración continua de estos siniestros. Debe ser concreto, ya que cada riesgo debe ser analizado y valorizado por la aseguradora en dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, para poder decidir su aceptación y fijar la prima adecuada para el caso concreto. Debe ser lícito, ya que el riesgo no puede ir en contra de las reglas morales o del orden público, ni en perjuicio de terceros. De ser así, la póliza que lo protege sería nula automáticamente. Este principio de licitud tiene una excepción dentro del seguro de responsabilidad civil, en donde pueden garantizar los daños causados a terceros cometidos por imprudencia. Debe ser fortuito, ya que el riesgo
debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes. Sin embargo, es importante recordar que hay ocasiones en que es indemnizable el siniestro que se produzca a consecuencia de actos realizados por un tercero, siempre que sea ajeno al vínculo contractual. Y en este caso concreto, la aseguradora se reserva el derecho de ejecutar acciones pertinentes contra el responsable de los daños. Debe ser de contenido económico, ya que el riesgo, y más concretamente su materialización en forma de siniestro, debe de tener una valoración económica previa, un contenido patrimonial que se traduce en un derecho indemnizatorio en la póliza del seguro. Ahora veremos que el riesgo puede ser clasificado teniendo en cuenta diversos criterios, pero los tipos de riesgo más relevantes son los siguientes. Según su asegurabilidad, este se subdivide en asegurable, que es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser asegurado, es decir, cumple con las características esenciales del riesgo mencionadas anteriormente. Y el riesgo no asegurable, que es el que carece de alguno de los elementos o características del riesgo que impiden su aseguramiento. Por ejemplo, en un seguro de vida no es asegurable la práctica de deportes extremos, tomando en cuenta que existen altas probabilidades de que el asegurado sufra un accidente. Según el objeto sobre el que recae, este se divide en riesgo patrimonial, el cual implica una disminución o pérdida total o parcial del patrimonio del asegurado, y en riesgo personal, que es aquel que afecta a la persona directamente, tal como es su salud, integridad física o mental, capacidad para el trabajo, vejez o sobrevivencia. Según su regularidad estadística, se puede dividir en riesgo ordinario o extraordinario. El riesgo ordinario es aquel susceptible de medición estadística y que en su planteamiento y efectos previsibles responde a las pautas normales de contratación en el mercado de seguros. Y el riesgo extraordinario es aquel que por ser irregular excede de la posibilidad de cobertura de un seguro normal o habitual, por lo que se requiere arbitrar fórmulas especiales para su aseguramiento. Su naturaleza anormal y la elevada intensidad y cuantía de los daños puede derivar en el impedimento de una cobertura o de una garantía en la póliza del seguro. Según su grado de intensidad, se subdivide en variable o constante. La variable será aquella que pueda tener consecuencias diferentes. Por ejemplo, en un seguro de automóvil, la consecuencia del riesgo de daño material no siempre es la misma, ya que existen daños materiales por inundación, por explosión, por volcadura, por colisión, entre otros. Y existe el constante, que será aquel que siempre tiene los mismos efectos. Por ejemplo, la cobertura de fallecimiento en un seguro de vida siempre será el fallecimiento del asegurado, independientemente de la causa por la cual fallezca, según su proximidad física respecto de otros riesgos. Este se subdivide en distinto, común, contiguo y próximo. El riesgo distinto es aquel que no tiene relación ni conexión con ningún otro. Por ejemplo, el riesgo de terremoto no tiene nada que ver con el riesgo de incendio. Está el riesgo común, que es aquel donde dos o varios bienes u objetos constituyen riesgos en común cuando la propia naturaleza o proximidad de ellos obliga a considerarlos como un riesgo único, puesto que la ocurrencia de un siniestro afectaría inevitablemente al otro. Por ejemplo, en un edificio, el riesgo de que este mismo se dañe es común para todos los habitantes en los diversos departamentos. Está el riesgo contiguo, que es aquel que, aun siendo independiente, está en contacto con otro, por lo que el siniestro que afecte a uno puede transmitirse al otro. Por ejemplo, el riesgo de incendio en una central de bodegas puede afectar o transmitirse a las demás bodegas. Y está el riesgo próximo o inmediato, que es aquel que, aunque separado del otro, está a una distancia lo suficientemente pequeña como para que el siniestro de uno de ellos pueda afectar al otro. Por ejemplo,
5 casas se encuentran en la parte baja de una colina. Si lloviera, las 5 casas se verían afectadas por la misma inundación, según su comportamiento con el paso del tiempo. Este se subdivide en progresivo y regresivo, según el comportamiento que tenga ese riesgo en el tiempo. El riesgo progresivo es aquel que va aumentando con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el riesgo de muerte de una persona. Y el riesgo regresivo, que por su parte es aquel que va disminuyendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, el riesgo de no cobrar un crédito pendiente a medida de que el deudor va reembolsando su importe en los plazos estipulados. Ahora hablaremos sobre las actitudes o conductas que principalmente suelen adoptarse ante el riesgo, como son la indiferencia, la prevención y la previsión. La indiferencia surge cuando el sujeto asume el riesgo sin adoptar ninguna medida para frenar las consecuencias o daños que el acontecimiento del riesgo puede causar, convirtiéndose el sujeto en su propio respaldo económico y soporta con su patrimonio las consecuencias económicas de los accidentes que afecten ya sea sus bienes, sus actividades, a su persona o a un grupo familiar. La prevención surge cuando el sujeto adopta un conjunto de medidas para evitar o dificultar que ocurra el siniestro y conseguir, en dado caso de que el accidente se produzca, sus consecuencias de daño sean las mínimas posibles, como por ejemplo la medida preventiva en el seguro de automóvil, la instalación de aparatos de alarma o en el seguro de casa-habitación la instalación de cámaras de seguridad. Y por último, la previsión. Esta se caracteriza fundamentalmente porque las medidas adoptadas por el sujeto tienden a prevenir las consecuencias de un siniestro. Algunos ejemplos que podemos encontrar en esa figura son el ahorro, el autoseguro y el seguro. En el ahorro veremos la acción de separar una parte de los ingresos que tiene esta persona o una empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. El autoseguro, que es la situación en la que una persona soporta con su patrimonio las consecuencias económicas de sus propios riesgos, sin la intervención de ninguna entidad aseguradora. Y el seguro, que es cuando el riesgo es transferido a un tercero, siempre será una compañía de seguros para hacerse cargo de los gastos en caso de que se materialice el evento adverso. Ahora hablaremos del tratamiento que da la aseguradora al riesgo para asumir la cobertura del mismo, por lo que veremos que la aseguradora pone en práctica una serie de técnicas que le permiten establecer la naturaleza, valoración y límites para la aceptación del mismo riesgo. Tales técnicas pueden resumirse como selección, análisis, evaluación, compensación y distribución. En la selección se constituye el conjunto de medidas adoptadas por la aseguradora, generalmente de carácter técnico, con la finalidad de dar aceptación a los riesgos, orientándose hacia las características propias o particulares que permitan presumir que no se generarán resultados desequilibrados o desproporcionales al promedio de la categoría de dicho riesgo. El análisis, que es el instrumento técnico o base dentro de la actividad aseguradora, que tiene como finalidad lograr el adecuado equilibrio en sus resultados respecto del riesgo. Este análisis fundamentalmente se concreta en los siguientes aspectos: ponderación o clasificación de riesgos, prevención de riesgos y control de resultados. En la ponderación o clasificación de riesgos, subsiguiente a la selección inicial, se efectúa la correcta tarificación del riesgo asumido, aplicando la prima adecuada y creando grupos homogéneos con base a la probabilidad de siniestros e intensidad de estos. En la prevención de riesgos se procura la adopción de las medidas precautorias adecuadas, especialmente en riesgos de naturaleza industrial, para evitar la producción de siniestros. Y en el control de resultados se aplican aquellas fórmulas de carácter excepcional cuando tras el análisis de resultados se aprecie que son las más adecuadas para conseguir un equilibrio necesario técnico.
Luego sigue la evaluación, que es el proceso por el cual se establece un periodo de tiempo determinado para ver la probabilidad de que ocurran los daños personales o pérdidas materiales y así su cuantificación. En la compensación podemos ver que será el conjunto de medidas conducentes a lograr el adecuado equilibrio de resultados entre los riesgos para componer una cartera de pólizas adecuadas a cada riesgo, teniendo en cuenta que cada riesgo está sometido a índices de intensidad y frecuencia distintos, por lo que la compensación pretenderá que esos resultados antieconómicos derivados de cada riesgo sean contrarrestados por la aseguradora con un equilibrio. Y por último tenemos la distribución, que consiste en el conjunto de técnicas para el reparto o dispersión de riesgos que la actividad aseguradora precisa para obtener una compensación estadística, igualando los riesgos que componen su cartera de bienes asegurados. Esta distribución pretende conseguir la homogeneidad cuantitativa de los riesgos y puede llevarse a cabo de dos modos, a través del coaseguro y del reaseguro. Ahora hablaremos de la agravación del riesgo. Debemos entender por agravación del riesgo a toda modificación o alteración posterior a la celebración del contrato de seguro, que afecta al riesgo previsto en el mismo, surgiendo por la intervención del asegurado y aumentando la posibilidad de ocurrencia o peligrosidad de un evento. Esta agravación se produce cuando en el riesgo asegurado sobrevienen circunstancias que antes no existían y alteran su naturaleza desde el punto de vista asegurador, aumentando la peligrosidad por encima de los niveles existentes cuando se estipuló la prima y el contrato. Es importante no olvidar que siempre será obligación del asegurado notificar a la compañía de seguros cualquier circunstancia que agrave el riesgo asegurado, y cuando esto suceda, el asegurador puede modificar el contrato, aceptar el nuevo riesgo o rechazarlo y terminar el contrato. Esto lo podemos corroborar conforme a lo descrito en el artículo 52 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que nos menciona que el asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que las conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provocara una agravación esencial del riesgo, cesarán de plano derecho las obligaciones de la empresa en lo sucesivo. Un ejemplo puede ser: una persona asegura un automóvil y declara que su uso es exclusivamente particular. Sin embargo, tiempo después lo pone a trabajar como medio de transporte de pasajeros y no avisa a la compañía de seguros. Al suceder un siniestro, la compañía le rechaza el pago, entre otras cosas, porque agravó el riesgo, ya que el uso de un vehículo de servicio público es mayor al uso particular, razón por la cual aumenta el riesgo. Y por último, hablaremos sobre el riesgo como elemento material del contrato de seguro. Retomando los criterios anteriores, podemos ver que el primer elemento que se debe destacar y que es fundamental en un contrato de seguro es el riesgo, el cual se define como la posibilidad de que ocurra un daño que modifique nuestro patrimonio y debe tener las siguientes características. Debe ser incierto, debe ser futuro o posible, debe ser concreto, debe ser lícito, debe ser fortuito y tiene que ser desfavorable o que suponga una merma económica para el asegurado. Otro elemento importante en el contrato de seguro es la prima, ya que este es el importe que el tomador está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo y misma que ha sido calculada por la aseguradora para asumir la cobertura de dicho riesgo. Y por último, tenemos el interés asegurado. Este interés es el que se tiene para que el siniestro no se produzca y, si se produce, poder emplear todos los recursos que están al alcance para aminorar las consecuencias. Si no existiera este interés, el seguro podría ser objeto de un enriquecimiento injusto e infundado. Si te gustó el video, puedes dejar tu like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
También, si tienes algún tema de interés o alguna duda, puedes hacérnoslo saber en los comentarios.